Pues eso, tenemos un problema que vengo a decir demasiadas cosas y no hay tiempo. Entonces, voy a hacer levantar la mano. ¿Dónde queréis que os centre más? Que me centre más. ¿En creación del podcast o una vez se ha creado? O sea, todo lo voy a enseñar, pero iré más rápido en unas partes o menos. O luego la monetización y la promoción. ¿Qué preferís? ¿Votaciones? ¿Creación desde cero? Vale. Quizá las dos primeras patas más que promoción luego, ¿no? Vale. Sí, no, es que claro, todo se me va a alargar. Aquí está el de esto, ¿no? ¿Por qué va solo esto? ¿O es muy sensible? No, es muy sensible. Hostia, tanto, pero si va solo. Vale, vale. Bueno, básicamente, empecé en 2009 a crear podcast, jugando con amigos. Una vez que creé el podcast Awesome con amigos, o sea, yo empecé a crear, cada vez que creaba un podcast siempre era en relación a algo que me gustaba con una persona que me gustaba. Que eso ya indica dos puntos que podéis coger como crear un podcast, pues elegir a alguien con quien estéis a gusto, con quien tengáis feedback, buen feeling, y un tema que los dos podéis conversar. Creé uno de series, luego creé otro de superhéroes con otro amigo, creé otro de tal, y un día mi mujer me dijo que por qué no creábamos uno solo, porque cuando venía yo de trabajar, que yo soy delineante de oficio, hablaba con todo el mundo menos con ella. Entonces dije, pues hacemos un podcast y hablamos juntos. Creamos uno que se llamaba Cuando los niños duermen, cuando no había ningún podcast de maternidad en España. Y yo le dije, pues si a nadie le interesa podcast de maternidad, pues lo creamos. De hecho, iTunes nos promociona un montón. Teníamos como 5.000 escuchas hace 12 años, que es muchísimo. Ahora ya no tanto. Ahora hay 1.000 podcasts de maternidad. Y una vez buscando información, llegué a una página que se llama Madresfera, donde es un agregador de blogs como Meneame, pero de madres, algo así. Entonces yo sacaba la información leíamos un post que nos interesaba, lo leíamos en nuestro podcast y mi mujer y yo lo comentábamos. Y entonces le escribí a los de Madresfera, a la chica, Mónica de la Fuente, y le dije, oye, ¿por qué no tienes un podcast? Porque si yo estoy sacando contenido de tu agregador, pues hazlo tú también. Y me dijo, pues me gustaría mucho, ¿puedo contratarte? Y esa pregunta me la hice yo mismo. Dije, ¿puedo contratarme? ¿Puede? Siendo yo delineante. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar en el mundo del podcasting. Hoy día ya solo trabajo de eso. Creé primero una red de podcast llamada Nación Podcast. Ahora es una productora. Aquí el logo, me cola, tenía que ser en negro. Se llama Quiero ser podcaster, mi podcast. Y el canal de YouTube voy a retomarlo ahora, este año. Creé un evento que se llama Pod Talks, al cual podéis ver charlas con Juanca y Nora. ¿Y quién era el otro? ¿Quién era el de Granollers? Hostia, Adrián. Adrián, sí, Adrián Cobo. Vinieron los tres para hablar de comunidades. Y Podcast tiene 7 ediciones, 2 de ellas la hemos hecho junto con el Tarrat. Aunque parezca que somos muy amigos, no es tanto, pero siempre va bien poner la foto. Parece ahí la foto. He hablado 3 veces con él, pero parece que somos súper colegas. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo hacer podcast. Así rápidamente, marcas con las que he trabajado. Fases de la producción de un podcast. Lo más importante de todo, el objetivo. ¿Para qué queremos hacer un podcast? Ahora os pondré 14 preguntas, a ver si ahí podréis hacer una fotico y que la gente se las responda a sí mismo. Hay que elegir la temática y el formato. Si no sabéis temáticas y formatos, voy a hablar de temáticas y formatos. Hay que saber cómo grabar y publicar. Parece una tontería el saber cómo grabar, pero eso incluye hay que saber hablar y hay que saber hablar a un micro. Algo básico, un micro no se pone muy cerca porque hace popeo. Lo giras un poquito, el aire te va para adelante y el sonido te lo coge igual. Solo haciendo esto ya sonáis mejor que el 50% de podcast de España, que hacen popeo. También hablaremos ahora de la grabación. Hay que saber bien dónde publicar el podcast, no a lo loco porque conozco una plataforma que se llama iVoox y chimpum, porque eso también depende de qué estrategia quieres a medio o largo plazo, te hará definir en qué plataforma vas a alojar tu podcast. Luego os doy más pistas sobre esto. Luego, la promoción del podcast, que no hay ningún misterio. Esto puedo hacer aquí un pequeño spoiler. Se promociona igual que cualquier medio digital, no hay ninguna cosa especial. Igual que tenéis un infoproducto, un libro, o sea, al final hay que saber de todo. Hay que saber newsletters, SEO, bueno, también hablaremos de eso. Y por último, la monetización, que si la gente quiere hacer un podcast por el punto 5, que no haga un podcast. Porque vas a necesitar años de trabajo y comunidad. A menos que seas influencer, tengas 2 millones de seguidores y te haga la puerta TokTok Podimo. Entonces sí, te puedes monetizar mañana. 14 preguntas que debería hacerse todo el mundo y que le hago yo a mis clientes cuando quieren crear un podcast.
Están como por grupos, vas aquí y no se diferencian los colores. Es que esto está como reciclada esta diapositiva. ¿Por qué quiero hacer un podcast? ¿Qué quiero conseguir con un podcast, con mi podcast? ¿De qué va a ir el podcast? Que esto es la temática. ¿Qué formato tiene? Esto es como un bloque a nivel interés, ¿no? De objetivo. Otro bloque. ¿Dónde se va a grabar el podcast? ¿Se va a grabar online? ¿Se va a grabar presencial? Esto definirá qué micrófonos y qué hardware te compras. Luego lo explico bien. ¿Cuánta gente participa? Estoy solo, hay compañeros de manera física, están online, hay secciones, estamos todos a la vez. Todo esto hay que definirlo en el formato. Siguiente bloque, llevamos el primero es como de formato, luego de tipo de grabación. El tercero, ¿qué duración pretendes pretendes que tengan los episodios? Porque si pretendes que tengan... No, mi podcast va a durar 15 minutos, pero logramos grabar presencial 3 personas. Mentira podrida. En el momento que metes a 3 personas presencial, no bajas de hora y media. O sea, puedes plantearte esa hora y media en grabarte una temporada de 10 minutos y eso podría ser. ¿Cuántos episodios va a tener al mes? Y va a ser por temporadas o en principio va a ser un podcast que piensa, bueno, va a durar toda la vida. Mi recomendación es que sea por temporadas, aunque la pausa sea de 1 semana, 2 semanas, un mes. Esto te da, primero, para pensar a corto plazo, como pienso 10 temas y ya está, y pueden ser todos relacionados con la misma temática, pero comprimidos en 10 fases. Puedo analizar qué episodios han gustado más y en la segunda temporada volver a poner énfasis. Incluso en la nueva temporada puedo añadir cosas nuevas, colaboradores nuevos. Cada vez que hay un cambio de temporada es una buena excusa para hacer cambio o mejorar el sonido y que no sea un poco de hoy para mañana. ¿Cómo voy a darlo a conocer? Esto es el tema de la promoción. Luego, la última parte, la más interesante a nivel pasta. ¿Necesitas financiación previa? ¿Quiero sacar rentabilidad? Un podcast te puede costar hacerlo desde 99 euros que cuesta un micrófono dinámico, sobre todo dinámico, ahora hablaremos de esto, a, no sé, 2.000 euros por episodio porque necesitas un equipo y es una ficción sonora. Bueno, si es una ficción sonora se te puede disparar mucho más. O sea, esto es, aquí ya depende de todo lo que quieras y el formato dependerá de lo que te va a costar. ¿Sé hacer todo o tengo que delegar? Esto es importante. Sabemos escribir, editar, hablar, hacer SEO, hacer toda la promoción, hacer la newsletter, ¿sabemos hacerlo todo? Pues enhorabuena, haz un podcast. Y lo último, ¿tengo la paciencia para que funcione? Normalmente en el 14 se destruye la mitad de la gente y ya dice, no, porque quiero tener éxito en 3 meses. Pues lo siento, elige otra cosa. Porque el podcast necesitas mucho tiempo, porque crear comunidades, ya sabéis que cuesta mucho. Tipos de podcast. No le voy a llamar formatos, porque lo llamo como tipos, porque hay como formatos que se pueden entremezclar, así como resumidos. Video podcast. Aquí he puesto podcast convencional, pero directamente son video podcast. ¿Qué pasa con un video podcast que está muy de moda? Pues que tienen mayor coste, a nivel, ¿no? Necesitas cámaras, iluminación, un equipo que esté en el vídeo, otro equipo que esté en el audio. Como mínimo, no sé, 3 o 4 personas, aparte del que habla, necesitas. Multicámara sería lo suyo. Más requisitos técnicos. La parte buena, por así decirlo, es que quizás no hace falta editar tanto, porque se permite más una pausa, una respiración, un golpe en la mesa, porque editar eso, bueno, se puede dejar. Cosas que en audio estarían prohibidas. Un golpe en la mesa se tiene que editar sí o sí, una tos se tiene que editar sí o sí. Incluso los como el que acabo de hacer yo recomiendo editarlos sí o sí. No, esto no me vale es que así queda natural. Bueno, de las fotos no lo decimos, ¿eh? Las fotos no decimos, es que me gusta esta foto natural. No, un fotógrafo hace una foto, la edita. O sea, tengo fotógrafos profesionales que le digo, tú dámela tal cual, y vamos, le parece un insulto. Es como, no, yo te la voy a dar editado, aunque no te esté cobrando porque no puedo darte una foto tal cual. Pues lo mismo hago yo con los audios. El audio tal cual no está bien, aunque esté bien grabado. Necesitamos mejorarlo y esto, pues en el vídeo se puede permitir que no, porque además hacer los cortes quedaría mal visualmente. Y sobre todo, que para eso creo yo que se creó el vídeo podcast, a nivel publicidad. Esto es, bueno, te puedes poner camiseta, el café, el cuadro de fondo, a nivel marketing, pues es lo que está funcionando. Podcast de marca personal. Ahora sí que sabes luego bien. Este es el que puede ser más económico, el que nos puede interesar a la gran mayoría de los que estamos aquí, el que podemos tener éxito incluso con comunidades de nicho y que, bueno, es como más barato, más directo, suele ser
una persona, puede hacerse episodio de 10 minutos hablando directamente sobre dar a conocer nuestro conocimiento, hacer entrevistas cercanas. Lo bueno de eso es que tampoco tiene que mantener ni siquiera siempre el mismo formato. Lo importante es la persona y el tema. Yo puedo ser una semana que esté yo solo hablando, pero la semana que viene tengo invitados y a la otra tengo una entrevista y a la otra resumo un evento al que fui. Y puede durar 15, 20, 30, una hora. No, la gente que viene por el contenido y por mí. Y nos da tiempo para hacer un poco de call to action, explicar nuestros servicios, etc. Ficciones sonoras. Este es el más caro de todos. Bueno, es como, no sé si habéis escuchado una vez una ficción sonora, pero es como una serie o una película, pero en audio. Se tiene que entender todo, incluso a nivel guión. Se tiene que saber escribir. Un guionista de series de televisión no tiene por qué saber exactamente hacer guiones para ficciones, tienen como que hacer un proceso de adaptación, porque hay escenas que no se pueden traspasar tal cual. Si nos imaginamos una escena de Guy Ritchie, está el típico judío que se toma el chupito, la siguiente escena está follando, la siguiente escena coge un vuelo y se va a Tokio, esto en audio, esto es imposible. Meter todos esos sonidos en 30 segundos no se entienden. En vídeo sí, en audio no. En una escena en la tele, o sea, en vídeo, en las películas, escuchamos la conversación y vemos un restaurante desde fuera y la siguiente escena ya están ellos hablando. Esto en audio no se puede hacer. En audio tenemos como que acompañar al oyente y primero entrar, se suena la puerta y la conversación como que va haciendo un fade-in desde... No podemos meterla de golpe. O sea, es como, hay ciertas reglas que no funcionan igual en vídeo y en audio. Estos podcasts no tienen grandes audiencias, pero sí que son muy esperados. Y la gente que le gusta los recomienda muchísimo. No tienen caducidad y mucha gente está usándolo para vender luego la propiedad intelectual a televisiones, a series. De hecho, esto hicieron una versión en Movistar. Este creo que va a salir en serie, con película, en Hollywood. Y este es el mismo director que la serie de Berto Romero y el argumento se parece un poquillo. ¿El Gran Apagón es francés? No, es de Podium Podcast de España. Hay una serie francesa que es de la Gran Apagón. Ah, puede ser. Igual le compraron el guión y hicieron... O el nombre, no sé. El Gran Apagón es de 2016. Ya lleva ya años y todavía es vigente. Y salgo en 2 episodios, ¿Sí? haciendo de podcaster. Luego, podcast de famosos. Para mi entender son muy poco originales, o sea, puedes cambiar la cara y es el mismo podcast. Y aquí necesitan, el formato suele ser un escenario, donde uno tiene nubes, el otro tiene una cama, el otro está en un bar. Al final no es solo ni siquiera es un estudio de radio, es como un plato de televisión, es telebarata. Lo bueno, claro, esta gente está acostumbrada a hablar, son guapos, entonces ya lo tienen casi todo hecho. Da igual lo que digan, que la gente los ve y los sigue por el fandom. Sin que nadie se entere, para mí eso no son podcasts. Podcasts narrativos. Este es súper interesante porque para mí yo creo que es un poco el concepto más optimizado del podcasting. Sí que es verdad que la parte de la improvisación aquí no está, casi nunca está la parte de la improvisación, pero todo lo demás es un producto bastante redondo que nos puede ayudar a muchos niveles, no caduca. Podemos usarlo mucho con marcas, con brandeds. Suelen ser historias muy interesantes y no tienen ni siquiera por qué ser conocidas. Puede ser alguna persona de tu barrio. De hecho, de eso no se habla. Hay entrevistas de su vecina que descubrió que en la guerra se escondió y tal. Y entonces, utilizando ese formato de esa entrevista, pero luego narrando por encima lo que está contando, tienes una serie de episodios muy interesantes. Gabinete de Curiosidades también pues explica enlaza curiosidades con cine, con famosos y con historias. También hay varias podcasts narrativos sobre el rey, etc. ¿Es como un reportaje o como...? Hay dentro de del narrativo hay diferentes, puede ser reportaje, o sea, este sería un poco más reportaje y el de X-Ray, también hay algo que se llama Corina y el Rey, que ese es muy reportaje. Ahí entrevistaron a Karina, a la que, ¿sabes? La amiga del rey. Y lo que podría haber sido una entrevista de 3 horas, pues lo hicieron en narrativo. Utilizan esas 3 horas para hacer 10 episodios,
donde pone un trocito de la entrevista, explica una voz narrativa lo que pasó con Corina, contextualiza el rey, qué pasó, dónde está, explica un poco la historia del rey a través de Corina y la repercusión que tuvo cuando ella fue hablando, y entonces a momentos muy interesantes vuelve la entrevista. O sea, puedes como sacar de una entrevista otro formato diferente. Muchos periodistas se están metiendo en el podcast narrativo porque al final la radio y la tele está llena de historias en un cajón. O sea, periodistas que se han ido, han cubierto una noticia para salir 2 minutos en televisión o de repente en un programa de Ana Milán, entonces se ha quedado ahí. Pues hay gente que ha recuperado esa noticia y lo está convirtiendo en podcast narrativos. Hay uno que se llama Los papeles de Cifuentes, que es la noticia aquella que vimos que la política esta madrileña, que no tiene el TFM, entonces no tiene el título y no podría ser política. O que le regalan el título o algo así. Ahí le he dado el micro. Entonces hay que... Sí. Entonces esta persona explicó el momento en el que ella descubrió el caso, y no solo explica el caso, sino también cómo ella descubrió el caso. Entonces es una doble historia de que seguimos a la periodista explicando esta historia. El de Saludos Cordiales, no sé si conocéis la historia, estos son 2 periodistas deportivos que en los 90 se peleaban en directo en la radio, estaban en 2 radios diferentes, de retransmisión deportiva de 3 y 4 horas, José María García y el otro, ahora no me acuerdo el nombre, de la Morena. Saludos Cordiales era lo que saludaba siempre él, saludos cordiales. Y por lo visto, que yo no conocía esta guerra hasta que escuché el podcast, uno de repente insultaba al otro en directo, pero el otro tenía gente en el equipo que estaba escuchando la otra emisora y le devolvía el insulto, y hay gente que tenía 2 radios a la vez, el del coche y el transistor, para ver, era un salseo total, y así conseguían la audiencia todas las noches. Y entonces en el podcast no sale en ningún momento ellos 2, al final creo que luego hizo un prólogo y consiguió entrevistar a uno, pero no era la idea, y solamente hablando con taxistas, con periodistas deportivos de la época que habían trabajado juntos, pues el podcast es una maravilla. O sea, conozcáis la historia o no, escucharlo, porque está muy guay. Estos podcasts no tienen ni siquiera por qué tener muchos episodios, pueden tener 5 episodios, 6 episodios, 10 episodios, y en la siguiente temporada cambiar su temática, o como el de Gabinete, que cada episodio sea totalmente diferente. Nuria tarda un año entero en hacer una temporada, se lee no sé cuántos libros, y además tiene una forma de escribir muy, muy impresionante, que como que es circular. Si escuchas el primer episodio, es el último, y luego vuelves a escuchar el primero, vuelves a encontrar cosas que se abren en el último o sea, se abren en el último y se cierran en el primero. Es como un guión circular. El que sepa escribir y redactar, que haga uno narrativo. Al final, dentro del podcasting se pueden tener muchas acciones que no sea hablar al micro o editar. Si sabéis escribir, si sabéis vender productos, si sabéis hacer SEO, hay muchos oficios que pueden hacerte que entres. El Branded Podcast puede tener cualquiera de los formatos de antes. Branded es un podcast que hacemos para una marca con el objetivo que no es vender un producto, sino presentar los valores de la marca. En este, por ejemplo, de Reinas del Grito, el Branded es sobre su libro, que se llama Reina del Grito, pero nunca habla del libro. El libro de Siré es un libro sobre cine de terror enfocado desde el feminismo. Y ella explica, por ejemplo, que Carrie es una peli feminista. Pero luego en el podcast no habla de esto. En el podcast entrevista a mujeres que son casi siempre artistas, directoras de cine, cantantes, etc. Y dentro de ese mundo del feminismo, desde un punto de vista cultural, es la forma que trata el tema tangencialmente que trata el libro. El de Bodas Icónicas, que es de Vanity Fair, es un podcast que le hicimos, estuve trabajando con El Cañonazo, y va de cómo historias de gente conocida y cómo la sociedad cambió. O sea, explica primero la vida por separado, y una vez que se casaron, qué repercusión tuvo esto en la vida de todos. Como por ejemplo Gala y Dalí. Nos explica la historia de Dalí, la historia de Gala, luego que Dalí se portó mal con Gala y todas estas cosas. Angelina Jolie también sale ahí, es verdad, hay un episodio de Angelina. El podcast de Marian Rojas Estapé, en principio, es un branded para vender sus libros, pero nunca menciona los libros. A lo mejor de pasada puede decir, en el libro no sé qué, hable de esto. Son píldoras de psicología, pero este es un caso un poco especial porque casi se ha transformado de branded a podcast de marca personal, donde su propia marca ha ganado al branded hasta el punto de Spotify la ha comprado y ahora monetiza, ya ni siquiera con los libros también, pero como gana dinero con el Spotify Original, bueno, es un poco
varios temas. Compras. Cosas que he probado y que suelo recomendar. Esto viene también en base a lo que hemos dicho antes. ¿Que vas a grabar tú solo online? Solo necesitas uno de estos, este o este, ya está. Con 100 euros lo tienes. ¿Que vas a grabar en persona con más de una persona? Pues te compras o grabadora o mesa de mezclas con micrófonos de calidad, siempre cables y auriculares para autoescucharse. Esto es muy importante, hay que autoescucharse. No molesta, no es el idiotizador del hormiguero. Sirve para saber si te alejas al micro, si no. Y sobre todo, todos los micrófonos que yo siempre recomiendo serán micrófonos dinámicos. La diferencia entre un micrófono dinámico y un micrófono de condensador es que en la radio usan el de condensador, capta mucho sonido, pero en la radio cierran la puerta y hace ese... y ahí no suena ni una mosca. Te puedes mover por la sala y el micrófono te graba. En casa tenemos vecinos haciendo aeróbic, el niño con el Lego, la obra en el patio, y entonces un micrófono dinámico solo capta, la cápsula solo capta el sonido que está muy cerca. De hecho, por eso hay que escucharse. Si te escuchas a ti mismo grabar con un micrófono dinámico, cuando te giras la voz, notas que ya no está grabando. Se pierde la voz, entonces vuelves otra vez. Para eso es necesario escucharse. Y básicamente por eso tiene que ser dinámico. Este es USB más XLR, lo cual quiere decir que podemos conectarlo a un ordenador y ya está, o con cables a cualquiera de estas consolas. Esta consolita individual es de las más baratas, es de una persona, ese agujerito para meter el cable y un solo micrófono, y te puede grabar todos los sonidos que reproduzca tu ordenador, como por ejemplo Spotify, aunque no es legal, pero para que entendáis el ejemplo. Esta otra, o sea, hay diferentes, como las consolas que tienen los técnicos de la radio, pero miniaturizadas. En este caben dos, veis ahí esos dos agujeros de las XLR, 1 y 2. Los mandos suelen ser en vertical, este es el mando de este es el mando de este. Y lo único que pasa con estas mezcladoras es que te devuelve una pista mezclada. Da igual que sea de 2 personas, de 4, de 5 o hasta de 8, así de grande, que el audio que entra al ordenador es un audio. Entonces, otra recomendación sería, intentemos grabar en multipista para hacer el tratamiento de voces por separado. Para eso necesitaríamos algún cacharrito que nos grabe en multipista. La Zoom H6 es una grabadora muy interesante que caben 4 micrófonos, 2 y 2. Con esta roleta se manejan los volúmenes del micrófono. Se puede llevar en el bolsillo atrás, un poco abultado, pero se puede. Y de calidad está bastante bien. Le metes 4 micrófonos, lo grabas, con la SD la llevas al ordenador, tienes 4 pistas de audio por separado. Siempre que grabamos en persona, siempre hay un pequeño eco de la persona que está al lado. Pero esto con programas, incluso, por ejemplo, Hindenburg, de manera automática, se nivela y cuando uno no habla, le baja automáticamente el volumen. Y si no, lo hacemos a mano. Cuando grabas online, la parte buena del multipista es que las voces están limpias. O sea, en cada pista está solo la voz. Siempre que la otra persona no se haya puesto con un altavoz, que esto hay que avisarlo mucho, que se pongan auriculares. Bueno, y para soportes de micros, etc. ¿Cómo se sube un podcast a las plataformas? Elegimos alojamiento, que puede ser nuestra propia página web, o cualquiera de las plataformas que ahora habrá una mega tabla. Esto nos da un RSS, supongo que todo el mundo conoce RSS. Bien, os parecerá sorprendente la pregunta, pero últimamente me dicen que no. Les tengo que explicar que hasta Instagram tiene RSS. Entonces con el feed se lo vamos a dar a Spotify, se lo vamos a dar a Apple, se lo vamos a dar a Amazon Music para que suene en Alexa y en Amazon Music, y se lo vamos a dar a iVoox. Esto solo se hace una vez en la vida, nunca más, a menos que cambiemos de plataforma. Y esto necesitamos siempre un audio de origen como de ariete, ya sea el tráiler, ya sea el episodio 1. Cuando lo tenemos, se genera el RSS, se lo damos a las principales plataformas. Luego hay muchas otras que leen de Apple y aparece ya por todos lados. Y esto hace que el segundo episodio, cuando lo subamos a nuestro hosting, ya no haya que hacerlo más y automáticamente aparece en todas las plataformas y el feed avisa tanto a las plataformas como a nuestros oyentes de que hay un nuevo episodio. Plataformas. Como veis, pues es mejor, para entender esta tabla, es mejor seguir el alojamiento como en fila recta. Plataformas donde podemos subir nuestro podcast con el feed.
Pues en iVoox, en Apple, en Spotify, en Amazon, plataformas donde podemos alojar nuestro podcast. En todas estas, en Amazon no se puede subir y en Google Podcast no se puede subir. Si lo subimos a Apple como alojamiento, solo se podrá escuchar en Apple. En Spotify, que es Spotify for Podcasters, sí que luego puedes coger el feed y repartirlo. Hay algunas que son de pago, hay otras que son freemium. Bueno, y vale, diferentes opciones. Publicidad, opción de publicidad, pues las que veis marcadas. También os digo que suele ser publicidad ads, que eso es la publicidad programática que detecta dónde está escuchando el oyente. Y si estás en Barcelona, te anuncia la Universitat de Barcelona. Si estás en Francia, te anuncia un coche en francés. Pero no recomendaría eso, porque al final el coste por 1000 son 1 euro por 1000 oyentes. Y es una mierdaca. Para eso, mejor no. Luego, posibilidades de podcast premium, pues todas las que marca. No sé si conocéis Mumbler, pero está muy bien. Funciona a nivel darte de alta y preparar tu podcast premium son 3 minutos y a nivel suscribirte también 2 minutos. Y te da un feed individual que puedes meterlo en casi todas las plataformas. Digo casi porque Spotify y iVoox no te deja. Le da un feed a cada una de las personas que mientras pague podrá escucharlo. Y luego hay diferentes opciones de visibilidad en algunas plataformas. En Mumbler tienen un Discovery para descubrir. En Spreaker, o al menos existía antes un formulario que te pone en la home. En iVoox tienen opciones de pago, que pagas o 30 euros al mes o 60 euros al mes y te dan muchísima audiencia. Lo que pasa es que yo creo que está un poco engañifo la palabra porque no es dar audiencia. Yo si lo dijeran alcance, creo que sería más realista. Te dan el alcance a nuevos oyentes, aunque ellos dicen te damos nuevos oyentes, pero no es verdad. En Apple existe un formulario específico, tanto en Spotify como en Apple, un formulario que lo rellenáis como propongo mi podcast para que le hagáis una promoción. Esto le llega directamente a la persona que elige quién está en la home de Apple y de Spotify o quién elige hacerle promoción. O sea, si os interesa, le pasaré luego los enlaces a Juanca que lo ponga. Pero esto tiene que ser a tiro seguro. O sea, tenéis que tener un programa que suene bien, que tenga un poquito de recorrido, que la portada sea chula. Sobre todo en Apple, lo primero que va a mirar es si la portada mola. Pues si no, no quiere que salga en su home. Y suele multiplicar por 3 y hasta por 10 que te ayuden a salir ahí. En Apple puedes pedir o salir en la slide grande o en nuevo y destacado. Si lo pides en nuevo y destacado, casi siempre hacen caso. Y en Spotify tengo un par de clientes que lo han intentado y les ha funcionado y les están dando muchísima bola y están subiendo bastante. Porque al final lo que quieren ellos es que la gente use su plataforma. Entonces, si encuentran un podcast que ven que tiene calidad y que ellos pueden promocionar y conseguir más audiencia, pues al final lo que buscan es la retención del oyente. ¿Dónde está el feed del podcast? Esto es una página de Spotify for Podcasters. Os vais a disponibilidad del podcast y aquí está el feed, que pone Anchor porque es la empresa que compraron antes. En iVoox está escondido el feed. No, si la gente lo sube a iVoox de manera gratis, pensará que no tiene feed, pero no es verdad. Tienes que irte a contenido y activar el feed y eso luego lo copias en todos lados. Si te subes tu podcast a iVoox de manera gratuita, empiezas con desventaja. Yo lo comparo un poco como Ryanair. En Ryanair nos hacen pagar por cosas que deberían de ser gratis, pues en iVoox también. Cosas que deberían de ser gratis e incluidas, no están incluidas y tienes que pagar para tener lo que otras te dan gratis. Como por ejemplo, si tú subes el podcast gratis a iVoox, automáticamente te quita la mitad de calidad, porque dicen que ocupas espacio. Si lo subes a 192K, te lo baja a 96. De hecho, dicen, si pagas, tendrás alta calidad. No, si pagas, lo tendrás a la calidad que lo estás subiendo. Si no pagas, solamente dentro de iVoox se escucharán todos los episodios, pero en el feed solo enseñarán los últimos 20 episodios. Entonces, si tienes 200, el resto en Spotify piensan que solo tienes 20 constantemente. Y si pagas, te lo desbloquea. Y así otras cosas. Plataformas para grabar online. Otra de las cosas para tener mucha calidad de sonido en el podcast, aparte de tener un micrófono por persona que sea dinámico, es grabar en multipista. Si vamos a hacerlo online, pues hay que grabar en multipista local. Por eso he puesto esto. ¿Recomiendo Zoom? Bueno, Zoom sabe usarlo todo el mundo.
y a todo el mundo le va bien, al menos, ¿no? Conectarse y tal, pero claro, no graba en multipista, sí, o sea, sí, no, sí que puedes decirle que te grabe la multipista, pero no te la graba en local. O sea, por defecto no está el multipista, pero sí que tú puedes configurarlo para que te devuelva los dos audios por separado, pero el sonido será de internet. Y claro, Zoom es una plataforma que está destinada a que la gente se comunique. Entonces comprime la voz, por eso a veces se nos robotiza, a veces se acelera, a veces se pone grave. Y si tenemos el podcast así, pues es un rollo. Existen otras plataformas, estas son 3 que conozco, habrá más, donde funcionan a nivel navegador. Te creas un enlace en el Google Chrome, se lo das a la persona, te entra, puede entrar incluso con el móvil, y lo que hace, bueno, visualmente sería como un Zoom, pero está grabando en local. El que ha creado la sala, cuando pone a grabar, está haciendo que se grabe en el ordenador de la persona y en el tuyo. Cuando termina la grabación, se sube a la nube y tú recibes las 2 grabaciones como, o sea, en la mayor calidad que graban cada uno de los ordenadores que se han conectado, no con sonido internet. Y solo grabando en multipista, local y con un micrófono dinámico, sonaréis mejor que el 90% de podcast del mundo, que muchos no lo hacen. Programas para editar podcast. He puesto si entráis aquí, hay como 60 días gratis de este programa, que la curva de aprendizaje es 15 minutos. O sea, es muy fácil. Al final, es un programa que está destinado a la edición de audio de podcast. A nivel, si eres muy técnico y vienes de la radio y has aprendido Pro Tools, pues no te metas en Hindenburg porque te va a parecer una chusta, porque no tiene opciones, o sea, no tiene efectos, no tiene casi nada. Tiene solo cortar, pegar, mover, lo básico que se necesita para un podcast. Yo edito todo con Hindenburg, edito súper rápido, súper deprisa, he editado ficciones sonoras, narrativos, he editado de todo. Audacity es el que todo el mundo conoce, pero para aprender es bastante complejo de movimientos, un poco como si estuviéramos ahora de repente en un entorno Linux, todo muy tosco, se cae, bueno, y luego están otros. GarageBand también es bastante intuitivo. Y bueno, esto sería otra clase, la edición de podcast. Cosas básicas para edición de podcast. Lo que hemos dicho, grabación de calidad, con un micrófono por persona y multipista. Solo haciendo esto ya sonáis mejor que la mayoría. Luego, a la hora de editar, una edición cuidadosa, aparte del contenido en sí, quitar los ems, ams, que mucha gente dice, sobre todo los invitados constantemente, tienen un miedo horrible al silencio y es como, que voy a hablar, espérate. Si ya lo sabemos, te esperamos, no pasa nada. Parece una tontería, pero yo he llegado a quitar en 8 minutos de audio 2 minutos de ems. 2 minutos. Y creé un audio solo que decía ems, ams, ems, ems. Pretendía hacerlo durante 1 hora, pero me cansé. Dije, no puede ser, no voy a estar copiando y bajando cada vez que borre porque esto va a ser eterno. Entonces, ya claro, yo pienso, hombre, si cada 8 minutos le puedo ahorrar a un oyente 2 minutos de mierda auditiva, pues se lo voy a ahorrar. La mejor forma de editar es cuando no se nota que has editado. Claro, si te vienes arriba como editor y se nota que has metido y has cortado y entran mal las frases y tal, lo has hecho mal. Si la gente piensa, este podcast no está editado y la persona ha hablado súper bien, eso es que soy un podcast bien editado. También importante, nivelar las voces y bueno, añadir las músicas en secciones, ya sean muchas, pocas, a inicio, final, a veces de fondo. Podemos utilizar las músicas de repente en mitad del podcast para hacer un poco de salto temporal sin que se note. De repente, como hay una conversación que se repite y se repite, le pegamos un corte de 5 minutos y con un poco de música que sube y baja, no se nota, siempre entrando justo con una frase que sea una pregunta, por ejemplo, una pregunta directa, pues esos truquillos. Y nivelar las voces, que también llamado normalizar, es cuando grabamos, cada uno graba un volumen, y esto hay herramientas que los picos altos los bajan hasta un máximo, y los picos bajos de voz los suben hasta un mínimo, y entonces visualmente una grabación que ha estado lleno de ondas como muy montañosas, cuando la normalizamos, las ondas se convierten en algo que es como si hubiésemos cogido una regla y te hubiésemos recortado y recortado. Esto hace, y también al exportar a 16 loops, todos los podcasts deberían estar exportados a 16 loops. Normalmente los programas al poner exportar ya puedes seleccionarlo. Solo con la nivelación y los 16 loops ya todos los podcasts suenan igual a nivel volumen. Cuando estamos en el coche
y el podcast suena muy flojo y el navegador muy alto y te quedas sordo y tienes que estar subiendo y bajando volumen, esa persona no ha exportado 16 LUFS. Porque si se hace, tienes que tener una escucha cómoda, que puedes estar con el navegador y con el podcast y no pasa nada. También esto te asegura que todos tus episodios suenen igual y no uno más alto que otro porque te has equivocado. Luego, pues, exportar la MP3, que esto lo digo porque a veces me han dicho que no lo digo y digo, bueno, pues habrá que decir cosas redundantes. Hacer una yo recomiendo hacer una portada personalizada por episodio. Podéis tener una fija y ya está, pero es muy llamativo a nivel marketing, que si tienes un invitado y tal, pues que vayas, aunque sea ponerlo en redes o algo, que la portada vaya cambiando siempre con el mismo branded. Música para el podcast. Nunca música comercial. Nunca. Ni un minuto, ni 30 segundos, ni habéis visto un primo que tiene un podcast musical, pues tu primo lo hace mal. O sea, no. Dicen que hay una licencia de iVoox que te permite subir el podcast y que te cubre la música. Yo no la he visto. Les he preguntado en persona, me dicen, sí, la tenemos, pero yo no la he visto. O sea, no puedo, no la he leído, la he buscado. Como mucho tienen un post. Dime. Yo por ejemplo, para vídeos que se ponen música, utilizo Epidemic Sound. Exacto. Que es libre de copyright, todo. Núria? Tenen una porta amb les iVoox, no? I va per aquí. Sí, això ho diuen. Diuen, però jo tampoc l'he vist. Sí. De la mateixa manera que les ràdios paguen a l'Sky per permetre la música comercial per les seves emissores, ells sí que tenen algun acord així, però Sí, sí. crec que són els pares també. Sí, sí, me lo han dicho 1000 veces y tomando café les pregunta, perdón, sí, lo tenemos, pero quiero verlo. Bueno. Entonces, jo vaig dir que era una cosa similar a les llicències que tenían per les ràdios, però... Sí, algo tienen, pero yo creo que es un poco cogido con pinzas que no pueden asegurar. Solamente si lo publicas en iVoox. Exacto, en caso de que eso fuese así, solo cubre dentro de iVoox, lo cual con el feed, cuando va a Spotify, ya no te cubre. Yo cuando hay un blog, en el blog de iVoox hay algún post que te llegas a estas palabras clave, pero te lo lees y muchas repiten constantemente el... Pero recordemos que la última responsabilidad recae en el creador, lo repiten mucho en el post esto. Y hay una cosa muy curiosa, en 2018 cuando nació lo de iVoox Original, hice una entrevista a Juan Ignacio Solera y en mi podcast, sin venir a cuenta, ahí me dice, es como se nos acaba la licencia con SGAE, y yo me quedé así y seguimos la conversación, cogí el corte, lo puse en Twitter, solo ese corte, se lió pardísima, o sea, la gente cabreadísima, la gente dándose de baja en iVoox, pero muy loco. Y ellos haciendo notas de prensa y tal, al final, 24 horas después, hicieron una nota, hemos renovado la licencia de iVoox, no os vayáis, porque hay gente que se estaba yendo. Y entonces yo pensé, ostras, si esto es así de fácil, que se les acabe la licencia y todos los podcasts de España están en problemas, y de hecho, la gente, cuando te haces un iVoox original, ellos te dan una cuenta de Epidemic Sound. Porque además, si quieres monetizar y tienes música comercial, pues el lío es triple, mortal. Y además, muchos podcasts en muchas plataformas ya te meten anuncios delante. Y es que cuando tú entras, cuando firmas, tú estás firmando que tienes todos los derechos de las cosas que estás subiendo en tu audio. Entonces, bueno, como todo. ¿Que hay gente que lo hace y se puede? Sí, también podemos vender droga en la esquina, ¿no? Es el mismo caso. Tengo un primo que vende droga. Muy bien, pues tengo un primo que sube música a iVoox. La recomendación, música Creative Commons, que básicamente es una licencia que te dice, vale, puedes usarla y a cambio me mencionas, me pones en la descripción. Hay algunos que dejan que monetices tu podcast con ella, otros que no. Bueno, eso es un tema aparte. Otros que son por suscripción. Tenemos Epidemic Sound, tenemos Artlist. Muchos creadores usan Epidemic Sound. Yo dejé de usarla, me cambié a Artlist porque al trabajar con el cliente final, tengo muchos clientes finales que facturan más de 50.000 o tienen más de 1.000 trabajadores, pues hay una letra pequeña que no me permite usarla. En ese caso, lo que quiere Epidemic Sound es que mi cliente le escriba y en vez de cobrarme 300 euros al año, le cobre al cliente 5.000. Y en cambio, en Artlist sí me permite. Como creador, pagando los mismos 300 euros al año, yo puedo trabajar con quien me dé la gana y le doy la canción y bajo un PDF de esa canción y se la doy licenciada a mi cliente como demostración de que esa canción tiene licencia. ¿Cuánto dura la licencia de estas plataformas?
dura toda la vida siempre que hayas publicado el episodio en un mes que estés pagando a la plataforma. Me explico. Si en julio estamos suscritos a las plataformas y nuestros episodios salen en julio y en agosto dejas de pagar la plataforma, tus episodios están cubiertos toda la vida, porque lo has publicado mientras pagabas. Si tú estás pagando en julio, te bajas 2 millones de canciones y publicas tu podcast en diciembre, esto no está cubierto, porque no puedes demostrar que estabas pagando en el momento que se publicó. ¿Ha entendido? Y la mejor opción de todas, buscar a un colega músico y te haga canciones. Y no son tan caras. Al final hay gente que por 100 euros, por 200, te hace un montón de canciones. Y tienes tú la licencia para ti y para toda la vida. Y esto lo negaré delante de un abogado. Existen inteligencias artificiales que te ayudan a hacer música, pero no seré yo el que diga que hay que usar la inteligencia para quitarle el trabajo a una persona. Estos son algunos, bueno, todos estos podcasts los he editado yo, lo he puesto para que veamos a nivel portadas. Hago una pregunta. De todas estas, decidme las que más os llaman la atención. Media offline. ¿Vale? ¿Alguno más? Nico Stereo. Bueno, por colores, ¿no? Un día eres joven también. llama bastante. Locura compartida. O sea, básicamente lo que pretendo es que incluso que con el título más o menos podéis llegar a pensar de qué puede ir el podcast. O sea, yo creo que para mí es el ganador de todos. Por el color, es chillón. Al llamarse Un día eres joven y el tipo de portada, ya sabes que puede ser algo de comedia y que gente que no es joven. O sea, puede ser gente de nuestra edad, no somos jóvenes, lo siento. Intuyes que puede ser alguien de mediana edad haciendo algo de humor. Eso es una buena portada. Esta, como curiosidad, en principio era color, ¿cómo se dice? Como cuero, era un cuero con un sello. Y cuando yo estaba trabajando con ellos, les enseñé así una parrilla, les dije, te tienes que diferenciar. Y entonces me devolvieron un logo chillón, que ni siquiera aquí se aprecia el chillón, pero es muy chillón. Pero siempre se ve el de Gabinete de Curiosidades. Entonces, por esa ley, podríamos decir que colores chillones y letras gigantes es lo mejor. Y intentar evitar chistes en el nombre, que solo entiendan los más frikis. Y, o sea, se tiene que entender claramente de qué va el podcast. Por ejemplo, historias de bicicletas. Está clarísimo. Vas a escuchar historias de bicicletas. O si depende también, por ejemplo, que es My Nose Abreu, como es una ficción sonora, bueno, pues te hace intuir que hay algo ahí, que se rompe, que es un misterio, bueno, pues más o menos está medio bien. El de Marian Rojas no me parece bien, sí que porque la reconocemos físicamente, pero el texto es muy pequeño. Este de Sin Reglas, que es sobre salud femenina, tampoco se entiende muy bien, porque además el logo es pequeñito, las letras son gamberras, entonces no podrías deducir que habla de salud femenina, sino que parece que son dos chicas súper rebeldes hablando de somos rebeldes. Evitar también que aparezcan micrófonos. Si eres el podcaster, eres mejor. Evitar micrófonos y la palabra podcast dentro de nuestro podcast. Esta portada habría que quitar el micrófono. También hay otro, aquí también salió un micrófono, hay que quitarlo. Aquí pequeñito colaron un micrófono en la portada que les hicimos. También hay que quitarlo, porque es redundante. Y también la palabra podcast. Es como decir Stranger Things, la serie, y que aparezca un rollo de serie, ¿no? Un film de estos. Es muy redundante, ya se sabe que son podcasts porque estamos escuchándolos. Y entonces, por lo que hemos visto, pues ya veis, imagen clara, colores chillones, nombres grandes y que se entiendan a la primera. El de locura compartida también es bueno. El locura compartida, como portada, es una pasada. Ah, vale, vale, pues es verdad. Lo que pasa es que a nivel título no te queda muy claro de qué va. Porque si yo te digo que está analizando series con una psicóloga, el título no te dice que va de eso. Está muy guay el logo y el color, pero no se entiende. El de Guardando Cambios me parece la portada más increíble del universo, pero parece una portada de Supertramp. Pero no sabes bien de qué va. Y al final es Noemí Carrión explicando, como teniendo notas de voz muy filosóficas, y claro, se ve que al guardar en su móvil le pone Guardando Cambios. Es como una especie de chiste interno. Pero no es un buen título, porque no se entiende. A lo mejor tendría que ser, no sé, notas de audio. A veces es mejor sacrificar un nombre molón por un nombre que se entienda, porque queremos que la gente vea la portada y le da al play. Entonces, bueno, si vais viendo aquí, por ejemplo, este está guay, la crianza es cosa de 3, pues está clarísimo. Es de crianza y son 3. Y además son influencers, pues ya está.
Este, por ejemplo, que es el Club de las Vaginas, el nombre está guay, el logo está guay, pero cuesta leerse. El tipo de, ¿no? Al hacerlo así, si el texto fuera diferente, fuera más tipo así, estaría más claro. Este fenómeno fenomenal no se entiende absolutamente nada, de hecho ni siquiera se lee a veces el fenomenal y no se sabe de qué va. Y va de un madrileño y una colombiana que vive en Madrid, que entrevistan a inmigrantes que viven en Madrid para ver cómo es la vida en Madrid. Por lo visto es un chiste interno que en Madrid se dice mucho, ¡ay, fenómeno fenomenal! Esto me he enterado hace poco, bueno, me lo dijo ella, pero me lo confirmaron ayer. Entonces es un chiste que puso ella como burlándose de los propios madrileños. En el barrio de Salamanca es un poco. Y bueno, es un poco para que veáis cómo podrían ser las portadas, que tiene que ser como muy, muy claras. WordPress y el podcasting. ¿Cómo podemos usar nuestra página web para meter el podcast o un podcast esté dentro relacionado con la página web? Lo primero que vamos a hacer es que sea el hosting, aunque no sé si podríamos subirlo a plataforma que hemos dicho o a hosting. No sería, aquí es como lo que queráis, vamos. Se puede crear el feed a través del propio WordPress con plugins y luego con el feed subirlo a todos lados. También tenemos la posibilidad de crear podcast premium dentro de nuestra página web y crear un feed premium con un merder que no veas. Y analizar nuestra propia audiencia en nuestra plataforma. Que yo creo que eso incluso sería lo mejor que podemos hacer porque analizar audiencias en plataformas es un caos. Cada una te da un baremo diferente, no queda claro, no sabes cómo comparar. Como si lo tienes tú, bueno, puedes llegar a, por lo mínimo, tener el control, que ya es bastante. Y sobre todo, hacer SEO de nuestros episodios. Utilizar nuestra página web para o explicar de qué va el episodio o ampliar información y, bueno, utilizar palabras clave para que el buscador nos encuentre. Y incrustar el episodio en esos posts, por si la gente quiere quedarse a escucharlo dentro de la web, pues mejor. ¿Cómo debería de ser una página, así como los elementos mínimos que tienen que aparecer? Página relacionada con un podcast. Bueno, el título del podcast aquí, iconos de las plataformas donde están, incluido el feed, muy importante que esté el del feed, porque mucha gente lo pedirá. Y de esta manera, cuando hacemos la coletilla, la call to action al final del episodio, no tenemos que decir, escúchame en Spotify, Apple, iVoox, YouTube, porque son muchas plataformas, simplemente puedes decir, escúchame en mi página web, o en cualquier de los reproductores que existen en el mundo mundial. Cuando la gente entra a la página web, ya reconoce, mira, yo tengo Spotify, pues le da al Spotify y ya directamente se suscribe ahí. ¿Que tienes Telegram? Lo pones también, o sea, todo así como muy resumido. Vamos, no tengo que decir esto porque ya lo sabéis. Y luego a nivel episodios, pues eso, que aparezca la descripción, sinopsis y que se vean todos los episodios, con la carátula personalizada, como hemos dicho, y un player por si quieren escucharlo dentro de la página web. Esto sería como lo mínimo básico que tendríamos que tener cuando alguien entre en nuestra web y que quede muy claro. E insisto, el icono del feed también. Al final me va a dar tiempo, ¿eh? Bueno, no sé cuánto llevo. Faltan 10 minutos porque pase el mal. Vale. Promoción, lo que hemos dicho antes, básicamente no hay ningún misterio, es todo lo que hace todo el mundo ahora con cualquier medio digital. Lo que funciona ahora mismo mucho son clips de vídeo en TikTok. ¿Que tu podcast es en audio? O sea, qué musicón. Tu podcast es en audio, te puedes grabar en vídeo solamente para coger esos momentos clave y ponerlos en TikTok, en Reels, en Shorts. Puedes utilizar Twitter para hacer hilos donde en vez de promocionar tu podcast directamente saco de un nuevo episodio, pues yo qué sé, si has hablado de algo muy interesante en tu podcast, puedes empezar el hilo creando esa intriga de eso interesante que has contado, lo desvelas un poquito y siempre puedes terminar con un tercer o cuarto tuit diciendo tienes más información sobre esta historia en este episodio. También puedes poner, si tienes invitados, en el título le pones pues, @BertoRomero. Y puede ser que cada vez que un oyente comparta el episodio en Twitter y le llegue a Berto Romero, pues sea majo y le dé un retweet. Entonces, eso que ganas, como promoción casi automática. En Instagram, pues igual, utilizar todas las opciones. Stories, carruseles, básicamente sin coger información o frases que ha dicho el invitado o que se han dicho en el podcast,
crear unas imágenes interesantes para que atraigan y con la idea de hacer una especie de embudo de interés hasta tu podcast. En iVoox tenemos esto de la contratación growth, que es lo que os he dicho de si pagas 60 euros te multiplican las escuchas. Esto, claro, si tenéis marcas, bueno, pues interesa. Si la marca os paga 300 y tú te gastas 60 para multiplicar por 10 tu audiencia, sea real o no, bueno, pues ahí están los números. No mientes tú, por lo menos. Vale, tienes una captura que puedes enseñar. En Spotify tienes el formulario de Apple y de Spotify, que os he comentado antes, el SEO web y luego utilizar herramientas como newsletters y Telegram. No hay ningún misterio para promoción. Echarle horas. Y monetizar el podcast. Creo que esta es la última, a ver. Sí, mira, aquí me puedo parar un poco más. Por si alguien está pensando en monetizar el podcast, y me faltaría aquí una, que esto lo pensé también el otro día, de añadir, son las ayudas del Estado. Ahora que yo conozca hay una ayuda a nivel España, 2 a nivel Cataluña, que, bueno, de repente como tienen 100.000 euros para repartir entre muchos podcasts, rellenarlo es un follonazo. Nuria es una heroína y lo hizo una vez y lo rellenó y se lo dieron. Yo no entiendo ni... Es un caos. Yo no entiendo ni lo que me llegan a pedir, porque a veces te piden hasta los guiones de todos los episodios, como, ¿pero qué me dices? Si yo tengo que contratar a una guionista y que le adelanto el dinero y si luego no me dan... Es un follón. Entonces yo a veces me rindo, digo, mira, prefiero ser pobre, ya me veré cómo lo hago. Pero bueno, que sepáis que existe. O sea, si sabéis rellenar esos documentos, es un buen servicio ofrecerlo a podcasters. Llevarse una pequeña comisión y os forráis. Yo, si ahora salen, tengo como, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, hay como 5 personas que me han pedido precio para la edición y si les toca a ellos, eso que me llevo yo. Sin hacer nada voy a entrar. Es el kit digital de las webs. Sí, también. Entonces, tenemos mecenazgo, que esto para pequeñas audiencias puede funcionar perfectamente. Claro, tenemos que tener una comunidad que por lo menos nos haga caso y le interese. Esto puede ser un poco fabas contadas, que tienes 100 oyentes que pagan 5 euros o 500 euros. En un mundo ideal podría ser así. Tenemos Ko-fi, Patreon, dentro de iVoox también tienes como parecido a Patreon y un Berkami. El Berkami lo que haces es pedir como todo el dinero de golpe. Como mi temporada va a valer 10.000 euros, tengo un mes para conseguirlo y pides a tu audiencia que te ayude a llegar a esos 10.000 euros. En Ko-fi hay alguna opción que no paguen recurrentemente, que sea solo ocasional, como me está gustando, te gusta mi podcast, invítame a un café y te dan 2 eurillos y si quieren vuelven y si no, no vuelven. Tenemos la opción de promocionar nuestros servicios, asesorías, mentorías, edición tanto de audio como de texto, guión, análisis o promoción. Merchandising, que lo pongo porque tengo que ponerlo, pero no me gusta mucho porque resulta que te viene uno de México que es muy fiel y tal y te cuesta más el envío que el producto. Entonces, cuidado con los envíos. El tema publicidad, ya hemos dicho antes lo de los ads, que te dan 1 euro cada 1.000 oyentes, pero luego está el clásico, patrocinio, cuña, entrevista pagada o branded. Lo bueno de esto es que al ser nicho puede funcionar bastante bien. Un podcast, yo qué sé, de animales que tenga 300 oyentes puede perfectamente tener una marca que le pague 300 euros por episodio. Esto ha pasado. Entonces, todo es ver un poco el nicho y a quién escribir y cómo hacerlo. Una entrevista pagada, que siempre se puede, que venga alguien cobrándole, pero que también aporte, que no venga solo a vender su libro, sino a aportar a la comunidad lo que tiene que decir. Y un branded, que es lo que hemos dicho, podemos hacer episodios branded, como no sé, estos 4 episodios me patrocina esta marca y gracias a esta marca podemos traer estos especialistas. Es como que dar una vuelta para que el oyente no se moleste porque atacamos un anuncio. Contenido premium, que sería si pagas te doy más. No hagáis nunca lo de la primera temporada fue gratis, pero la segunda tenéis que pagar porque os vais a llevar pedradas y enemigos. Pero sí podéis decir, en esta segunda temporada todo seguirá igual, pero si pagáis, vais a tener contenido extra, o extendido, o lo que sea. Podéis añadir ahí comunidades, bueno. Lo del contenido premium también sería otra charla. Y vender tu contenido a plataformas, esto es lo que más dinero da. Ahora mismo es más difícil, en 2020 fue más fácil, sobre todo cuando llegó Podimo, que querían captar mucho podcaster. Pero ahora mismo lo que quieren, o sea, siendo francos, lo que quieren son famosos. Si no sois famosos, bueno,
Pero si tenéis primos famosos, podríais trabajar con ellos. Tenemos Amazon Music, Audible, Podimo, Spotify. Si tenéis un podcast en catalán es más fácil venderlo, porque la plataforma 3Cat ahora mismo está metiendo contenidos tanto en audio como en vídeo. Entonces, esto es interesante. Tenemos Storytel y en iVoox podéis pedir que os hagan iVoox Original, que esto dan como 300 euros al mes, no por episodio, si cumples sus requisitos de que el 80% de tus suscriptores lleguen al 90% de la retención del episodio. Algo así están las historias. Lo que pasa es que también creo que esto de iVoox Original no sé si durará mucho o si lo ampliarán, porque cuando decimos Original entiendes que es como un grupo reducido de gente VIP. Pero cuando todo el mundo es VIP, dejamos de ser VIPs. Entonces, antes habían 50 Originals, pero ahora hay 1000. Entonces, cuando todo el mundo es Original, ya no somos Originals. O sea, tendrán que inventar otra palabra. Entonces, no sé si le van a seguir dando mucha bola a esto de los Originals. Y ya está. Y solo decir que en YouTube voy a estar más este 2024, que ya me he comprado los focos. Y nada, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, aprovechar Y que siento tenemos de aquí que a sea tan Sune. deprisa, pero es que eran muchas cosas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchísimas gracias por la charla. Hace pocos días Universal ha dejado de emitir sus contenidos en TikTok por un tema de reclamaciones. ¿Te has encontrado en algún caso de que has decidido subir un podcast, por ejemplo, a iTunes, y has querido migrarlo a otra plataforma y te ha sido prácticamente imposible o te has encontrado con ciertas complicaciones? ¿Pero tiene relación las dos cosas? No, bueno, Vale. pero sirve Que son de dos cosas esto de que diferentes. la discográfica ha decidido restringir el contenido. Tú también puedes decidir, pues yo no quiero estar en iTunes y quiero migrar a Spotify o llevarme el feed original a mi propia web. Que te hayas encontrado con algún caso de esto y cómo ha sido el proceso. Sí, a ver, por un lado lo de la música, que lo que decíamos ahora mismo de TikTok, Instagram, ya no puedes poner música por eso mismo, por lo de los derechos, porque si monetizas ya no te dejan, o sea, eso está clarísimo. Y lo otro, en teoría, es bastante sencillo, entras en cada una de las páginas y borras el podcast o el feed. Lo que pasa es que, de alguna manera, no tenemos registrados nuestros podcasts y hay otras plataformas que desconocemos que de repente aparece nuestro podcast, porque lo han cogido el API de iTunes y apareces en plataformas que no sabes que estaban. Entonces hay como son como Creative Commons nuestros podcasts, algo así. Si lo quieres privatizar, claro, pues tendrías que ir a esa plataforma o tenerlo tú en propio WordPress, solo conocer tú el feed y no repartirlo. Pero una vez que se reparte, pero si quieres borrarte una plataforma, sí que puedes escribirles, o le escribes y lo borran, o vas tú y lo eliminas de alguna manera. Vale, merci. Pero no es algo súper seguro. Si no, yo tengo, ¿eh? Algú més? Un moment. Vale. A ver, si no tengo mal entendido, lo que pasa es que todavía no está aprobado nuestro maravilloso gobierno paternalista. Quiere hacer una lista de influencers y gente que tiene... Yo creo que no sé si... O sea, mi pregunta es, yo había entendido que quiere centrarlo en creadores de contenido de YouTube e influencers en general, pero claro, yo entiendo que también al podcast le podrá afectar. Pero esto para cobrarles, ¿no? No. O sea, quieren tener un anuncios. registro de gente que tiene relevancia en diferentes plataformas Sí. y crea contenido, entiendo yo, A la larga será para pues cobrar. para tener un poco controlado de este habla de tal, este habla de esta Sí. otra cosa, que en 2024 me parece lamentable estar así, Ya. pero bueno, sus razones tendrán. Sí, supongo que cuando el podcasting está ahora creciendo mucho. Igual que digo lo de la música, cuando alguien me dice, bueno, pues no pasa nada, bueno, no pasa nada ahora. Pero si la industria está creciendo a este ritmo que tenemos, Claro. dentro de 5 años no sabemos dónde estaremos y entonces la gente empezará a despertar. Los de Sky dirán, oye, si reclamamos en general nos llevamos un montón de millones sin hacer nada porque todos tienen música. Los otros dirán, oye, pues si registramos a todos y les pedimos a todos 5 euros, o sea, al final todo lo que hagan, si primero va a YouTube y luego irán los podcasters, porque es que al final es un poco Sí, claro, al final esa es- estela. Es como un Pero no medio tengo más, conocimiento sí. todavía que haya registro, como los X-Men. Sí, bueno, es una propuesta de ley, creo que todavía no es firme, pero lo quieren hacer, ¿eh? Sí, sí. Sí, ahora sé que para los grandes streamers, tipo el Chocas y Sí, sí. el grande de contenido, no de personalidad, el Chocas y el Ibai,
que les quieren como tratar a nivel anuncios como las teles. No van a poder hacer todos los anuncios como quieran. Eso también. Que también tiene bastante sentido porque sobre todo a nivel anuncios, que no puedan ser tan libres porque como tienen la misma audiencia que la tele, pues le quieren poner las mismas trabas que en la tele. Y luego hay no otra cosa que yo creo que también está un poco en el fondo, y es que, claro, al final, fiscalmente tú tienes que pagar tus impuestos donde tienes tu cliente. Es decir, yo puedo, o sea, si yo tengo cliente en España, se supone que yo tengo que pagar impuestos en España. Claro, muchos creadores de contenido se aprovechan de estas cosas, se van a Andorra, se van a no sé dónde, no sé cuánto, pero al final su audiencia está en España. Y entonces un poco lo que ellos buscan es tener un poco un registro, creo yo, porque al final, o sea, las medidas nos venden que es para protegernos, pero o nos quieren controlar o nos quieren fiscalizar. Sí. Es que, a ver, es el gobierno, es Ahora una que sabes mafia que- legal, pero es una mafia. Ahora que sabes el tema fiscal, hay muchos podcasters que no quieren cobrar ni ganar Claro. dinero porque esos 100 euros que le puede dar iVoox, dicen, y me tengo yo ahora que dar de alta. Le sale más caro cobrarlo que pagar el pago. 300 para ganar 100. Entonces, mucha gente no quiere ni oír hablar. O sea, no todos los podcasters quieren grabar. El 80% lo hacen por ocio o por marca personal, que sería la recomendación máxima, hacer un podcast para marca personal y para el negocio. Si va relacionado directamente con publicidad o dinero, es difícil y genera otros problemas que ya son de otro tema. ¿Alguna pregunta más por ahí? Nadie más anima. Si no, Venga, nos vamos pues a la gracias. cerveza ya. Es que hay muchísimos. Simple Pan, Blueberry. Claro, que tampoco podría explicarlo exactamente porque yo no soy muy de usar plugins de WordPress porque tiro de plataformas. Pero sí hay que te crean el feed, hay para crear el podcast privado dentro de eso. El que se usa mucho es Blueberry a nivel podcast, que es para crear, es como todo el sistema de feeds y tal, lo metes y te hace ahí lo que quiera que haga. No, porque aquí un poco el drama que hay es, si yo empiezo con Blueberry y me lo hosteo en mi propio WordPress, claro, cada episodio igual pueden ser 50 o 100 megas. Yo voy haciendo episodios, temporadas, y llega un momento que igual mi web pesa 8 gigas solo por los podcasts que tengo almacenados. Sí. Claro, si yo me quiero decir, pues me cojo me lo voy a inventar, un Spreaker o un Spotify, algún sitio que me dejen pagar y yo subir el podcast allá. Claro, como me va a cambiar el RSS, tengo que hacer una acción a toda la gente que ya me estaba escuchando. Oye, va a cambiar el RSS, porque si no voy a perder esa Solo afectaría audiencia. a los que se han suscrito por RSS. Porque como el que está suscrito por Spotify no notaría. Claro, porque tú haces el exacto. cambiazo y ya está. Vale. Esto es lo que hacíamos antes, los podcasters más añejos, antes de que fuera tan fácil cambiar el feed, porque antes no lo era. Antes tu podcast estaba en iTunes y era imposible moverlo porque les escribías y no te respondían. Pues lo que hacíamos era usar un agregador de feeds. De hecho, yo sigo pagándolo porque ya estoy ahí como... Un intermedio en Claro, el que, utilizo FeedPress. Antes era FeedBurner, por ejemplo, que creo que todavía existe FeedBurner. Decían que iba a morir, pero sigue. Y entonces tú a la gente no le dices el HTML, le dices el feedburner.com/mi podcast. Y entonces, y ese se lo da, incluso yo el de FeedPress, que será FeedPress/ quiero ser podcaster, se lo he dado a todas las plataformas. Y cuando quiero hacer el cambio, solo voy a FeedPress, muevo el feed y todo el mundo, nadie se da cuenta. Incluso los que están suscritos al feed, como yo he dado el FeedPress, pues nadie se da cuenta. Entonces, pues sería esa solución de evitar esas cosas. Pero la gente de hoy No, pero día... es muy buena solución esa, ¿eh? No, Sí, no gente- sabía yo que había redireccionadores de Sí, estos. es como, de hecho, con una suscripción puedes Claro. poner todos los feeds que te dé la gana. Al final... Y eso, ya está. Gracias. Sobre el tema de el podcast educativo, ¿tienes alguna referencia o ejemplos A nivel o de escuela. gente, proyectos? Bueno, yo diría en general, porque también hay podcasts en universidades, educativo también es universidades. ¿Sabes un poco cómo se está moviendo un poco ese tipo de contenidos? Se está dando mucho taller y mucha clase ahora en institutos y universidades. De hecho, yo vengo este mediodía, estaba en un instituto dando talleres de podcast. La gente está muy interesada. Incluso podéis proponer vosotros hacer esos talleres porque la gente quiere aprender esto. Lo que no se entiende muy bien la pregunta. Sí, bueno, sí, a nivel de pronto comercial, también el contenido educativo tiene, bueno, conoces experiencias de que estén en el medio comercial, pero es contenido educativo. Sí, pues mira, hay un podcast que incluso lo fichó Podium Podcast, que es un señor que te cuenta cómo aprobar la selectividad. Y son episodios, todo el rato con episodios con temas que han tratado en la selectividad. Y
tampoco es que sea un podcast mega divertido, al final parece un profesor de toda la vida, pero la gente que quiere aprender la selectividad lo está escuchando, entonces sí, todo es explicar, cubrir una necesidad y que sea agradable de escuchar, entonces puedes hacer lo que quieras, sí. El podcast sirve, también está funcionando mucho el podcast de empresa interno, tanto como para comunicar acciones como para enseñar, de alguna manera que te metas en el coche y cada mañana escuches 10 minutos algo que te tiene que decir tu empresa. También se podría dar una vuelta, hay que conocer a la gente de tu propia empresa a través de ese podcast. O sea, en comunicación corporativa, digamos, también sí, entra. como de manera interna. Hay gente que trabaja en una empresa y no sabe muy bien de su departamento, no conoce mucho qué está pasando afuera, pues hay gente que está creando podcast para que todo el mundo sepa incluso las acciones que está llevando su propia empresa. Y en vez de, como son cortitos, lo bueno es que o te lo escuchas cada día uno, o llega el sábado y te escuchas una hora, te escuchas todo y te has puesto al día de tu empresa. Es que al final el formato podcast se puede llevar a mucho sitio. Sí. De hecho, el fenómeno ahora es un poco ese, ¿no? A la que seas una empresa un poco importante, no te puedes permitir no tener tu podcast. No sé si también es la idea que tú planteas, ¿no? Sí, pero ahora lo que hacen es el video podcast en el sofá, ¿no? Como mega producido en un estudio. Eso es lo que ahora está de moda, es eso. bueno, sí, muchos jóvenes que saben, saben mucho de toda la vida. Que son ricos, y te traen señores. Siempre son señores, ¿eh? Nunca son señoras. Sí. Todos diciéndote que eres tonto porque no eres millonario. Ellos son millonarios, supuestamente, y pierden el tiempo una hora en explicarte cómo... Claro, sí. Sí, así se hizo en radio. Claro, sí. Pero sí, cualquier idea que tengáis para hacer podcast, siempre el mercado siempre está ávido de historias y de aprendizajes, y que nadie piense, tengo mala voz, no sé hablar al micro, da igual. La gracia de los podcasts es que la gente habla como nosotros, no son locutores de voz. Sí que hay que saber explicarse, sí que hay que saber redactar un mensaje, pero que cualquier persona, teniendo un poco, saber hablar a un micrófono y editando, puede saber de cualquier cosa. Pues ya está, a vosotros. Hasta la próxima.